Egunon guztioi, niretzako plazera handi bada gaur hemen egotia eta eztabaida seguru sakona eta interesgarria edukiko dugula. Gure etorkizunerako gizarteari eta gure enpresen etorkizunari buruzko gai erabakigarren inguruan hitz egiteko eta eztabaidatzeko aukera izango gaur goizean. Hori guztia ziur gabetasunez betetako testuinguru sozial eta geopolitiko baten barruan. El contexto en el que celebramos este Día de la Empresa, que es el Día de la Sociedad también, ¿no? Porque si no entendemos la empresa ligada a lo que es el mundo social, y el mundo social incluye el mundo político, incluye el mundo institucional, porque una sociedad solo se vertebra a partir de los vectores que generan riqueza social. Este día se celebra en un contexto de discontinuidad histórica, a pesar de que en muchas cosas la política sea siendo el día de la marmota y parezca que todo gira como un pseudomovimiento, vivimos en un momento de auténtica ruptura de lo que son, no ya afortunadamente marcos de convivencia, pero sí contextos de lo que podía ser una manera de hacer estrategia empresarial, ¿no? A las dificultades que ya tenemos encima de la mesa desde hace tiempo se suma todo lo que hoy vamos a poder desarrollar. Y la primera y gran pregunta que trasladaré a las tres personas que nos acompañan, que son Josu Jon Imaz, a la derecha, en representación de Repsol, Arantxa Tapia, nuestra consejera de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, y Armando Martínez, director general de negocio de Iberdrola. El objetivo no es hacer 2 a 1 ni un análisis de género, sino intentar ver desde una humildad no impostada qué podemos hacer ante un contexto tan catártico como este, ¿no? Seguramente en este país, que es más tribal que ningún otro, que seguimos siendo caristios, bárdulos y autrigones, según de dónde vengamos, hemos vivido una época en la que se demonizaba al empresariado, que era una forma fácil de utilizar en analgésico, como en San Mamés gritar al árbitro, y eso no cura la enfermedad, te puede provocar una sensación de respiro inicial, a hacer exactamente lo mismo con el mundo institucional, como si la política no formara parte de la sociedad o quienes se dedican a ella tuvieran la varita mágica para resolver los problemas, ¿no? Y no quiero incurrir ni en la ingenuidad ni en el buenismo, porque a veces desde la academia lo que hacemos es intentar que las cosas sonan bonitas, sino que sean cajas de herramientas y que funcionen. Pero es que no nos queda otra que realmente encontrar puntos de consenso, de encuentro, de trabajo compartido y de dejar de consumir tanta estéril energía negativa que no conduce absolutamente a nada. Y en eso todos somos responsables. Yo creo que un gesto de humildad a reconocer es que si somos 2,7 millones de personas, somos un país sin recursos naturales, con talento humano y con capacidad para emprender, nos hace falta no dormirnos, ¿no? Además de que el contexto del que vamos a hablar obliga necesariamente a tener que adoptar medidas, y ahí sí viene una cuestión delicada, ¿no? Los tiempos de la empresa y los tiempos de la política no son los mismos. No son los mismos. Y eso genera tensiones y genera lógicas controversias, ¿no? No sé si hay algún país donde se viva con la Arcadia feliz, pero hoy vamos a poder hablar de muchas cosas, ¿no? Y Alemania siempre se nos pone como ejemplo, ¿no? Alemania nos da lecciones y es el país que más carbón consume dentro de Europa y que decidió en la época Merkel que no iba a hacer centrales nucleares. Macron dijo antes de las elecciones que apostaba por la energía nuclear. Y en nuestro país no intentamos explorar el gas que tenemos a mano, pero nos queremos duchar todos con agua caliente porque somos militantes del cambio climático como un Guadiana. No estamos de acuerdo en la utilización del carbón y de los hidrocarburos, pero tampoco queremos que cuando los domingos subamos con la mochila al monte tengamos un parque eólico, ¿no? Y la pregunta es ¿cómo resolvemos entonces la cuestión para hacerlo sostenible, ¿no? Y me pregunto a mí mismo como ciudadano, no a todas y a todos vosotros, ¿no? Para intentar, podemos tener muchísimas más preguntas, pero por empezar por el inicio, ¿no? Una reunión empresarial en la que hablemos más de incertezas que de certezas es una buena señal, porque hasta ahora hemos identificado la certeza con la seguridad también en los líderes políticos, y dudar es prueba de que estás evaluando y diagnosticando, ¿no? Y creo que nos hace falta diagnósticos compartidos y huir de narcisismos mediáticos y de actuaciones
banales ancladas en el morbo, ¿no? Para de verdad remangarnos y hacer lo que hemos sabido hacer siempre. Yo tengo mucho apego a Eibar y esa es una población que ha sabido transformarse a sí misma cada vez que lo ha necesitado. Y me parece que ese es un buen ejemplo, además de que está equidistante de los 3 territorios de estas islas vascongadas, de esta confederación asimétrica en la que vivimos. Me parece que es un buen ejemplo de pasar del decir al hacer. Y creo que ojalá podamos anclarnos en esa solución. No pretendo más que contextualizar que en momentos tan complicados es donde se saca adelante un país trabajando en ausolán y en mano en común. Y que ojalá este evento nos sirviera a todos para elevar un poquito la autoestima, que no la autocomplacencia, y para poder de verdad trabajar mano a mano. Y para eso, seguro que al acabar extraemos algún pozo de destilación interesante, pues lo que planteábamos era lo que trataba, si me permitís el tuteo majestático, proponeros pues que no hagamos lo que sería protocolariamente al uso, que hablen las 2 empresas del sector privado y que después hable Arantxa Tapia para cerrar desde la dimensión institucional. Creo que es necesario que compartamos los diagnósticos y que entendamos que dana kateatuta dago, todo está vinculado. Si vivimos en la idea de que son 2 mundos que se miran de frente y que no vamos de la mano, vamos a volver a consumir un tiempo del que no disponemos para avanzar, ¿no? Creo que eso es fundamental y para eso el planteamiento efectivamente era, bueno, 2 grandes empresas de 2 sectores energéticos que incluso en ese mismo sectores podemos demostrar la enorme diferencia que hay, ¿no? Hace años, creo, y los secretarios generales de las 3 patronales a lo mejor podéis estar de acuerdo, el papel de la patronal era discutir un binomio, que era jornada y salario. Con eso prácticamente lográbamos paz social y tirábamos para adelante. Ahora, dentro de un mismo sector, las diferencias geopolíticas de las que podremos hablar, las diferencias de regulación de las que también podremos hablar, las diferencias competitivas de las que hay que poder hablar, son tan brutales como lo son en un solo polígono industrial de Vizcaya, de Áraba o de Guipúzcoa las diferencias entre empresas de un mismo polígono. No podemos dar soluciones que resuelvan de un plumazo los problemas de todas las empresas. Sí tenemos problemas estructurales. Discutir si perdemos competitividad o no es dormirnos en los laureles, porque la competitividad sostenible exige renovarse permanentemente. El problema demográfico lo tienen todos los países del mundo y el de la atracción del talento. Lo que tendremos que ver es cómo realmente conseguimos hacerlo realidad. El mundo de la formación al que pertenezco ha vivido en su torre de marfil, convirtiéndose en un fin en sí mismo, y cuando se acerca al mundo de la empresa se le critica porque está mercantilizándose. Yo creo que hay que huir de ese tipo de maniqueísmos y entrar con un poquito más de humildad. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en la mañana, si es posible. El orden en que proponía una reflexión inicial, a modo, como ahora le llaman los modernos, de pildorazo, de contextualización, es que iniciara Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, seguiríamos con Arantxa Tapia y cerraría este primer turno Armando Martínez y luego entraremos a un coloquio sobre todo lo planteado. Besterik ez, nahi duzu nian. Mila esker, Juanjo, eta eskerrik asko zebeki konbitarengatik. La verdad es que si Juanjo fuese versolari, el punto lo ha puesto así. Yo, vamos, según estaba hablando, estaba pensando, si estuviésemos en San Fermín, es que me ha puesto el trapo rojo aquí delante. O sea, solamente puedo ir con los cuernos por delante para esta reflexión y no me voy a escapar de ella. Vamos a ver, tiempo de disrupción, volatilidad, incertidumbre. Hace 6 meses nadie hubiésemos pensado que íbamos a estar así. Las empresas estamos pagando esta incertidumbre, esta disrupción, en términos de cadena de suministro, en términos de precios energéticos, que es la parte que más me corresponde. Y aquí también quiero hacer una reflexión. La guerra de Ucrania parece que es la causante de todos los males en materia energética. No es verdad. En noviembre del 2021, el petróleo estaba a $81 barril y no había guerra en Ucrania. En diciembre, el precio del gas estaba más alto que estos días y no había guerra en Ucrania. Entonces, aquí hay un elefante así de grande en la habitación que no podemos dejar, desde mi punto de vista, de hablar de él y que Juanjo, además, lo ha nombrado en cierta medida. Cuando en una sociedad seguimos demandando de forma creciente petróleo y gas, los necesitamos, va creciendo el consumo, va creciendo la demanda, demonizamos estas energías,
desincentivamos su producción, ponemos dificultades desde el mundo inversor y desde el mundo financiero a las empresas y a los sectores para que inviertan en estas energías. La inversión va bajando, la demanda sigue subiendo, la producción va bajando. Tampoco hace falta ser doctor en economía en Harvard para saber que los precios van a subir. Y este es el gran elefante que hay en la habitación, que hemos planteado una transición energética necesaria, que tiene que tener su ambición, pero que no es una transición inteligente. Y que es una transición que tiene el riesgo de impactar negativamente en la industria, en los costes energéticos y en los consumidores. Por tanto, mi primera reflexión sería: ambición de descarbonización, sí; transición energética, sí, sin duda, pero necesitamos repensar la transición energética. Y es buen momento, porque la energía tiene que cubrir un triple objetivo: seguridad de suministro, se nos había olvidado en Europa; competitividad, precio, se nos había olvidado que la energía tenía que ser competitiva para que nuestra industria pudiese competir y para que no nos desindustrializásemos; y, por supuesto, sostenibilidad. Habíamos fijado el objetivo en una de las bandas y nos habíamos olvidado en el ámbito europeo de dos de ellas. Por tanto, repensar la transición. Me atrevo a plantear 5 reflexiones al respecto sobre qué dirección se puede repensar esa transición. Primero, tenemos que garantizar, mientras dure esta transición, y va a durar décadas, porque claro, me habéis sentado en una silla que está hecha con petróleo, me habéis puesto un micrófono y un cable que está hecho con petróleo, estoy sobre una moqueta que está hecho con petróleo, y este consumo va a seguir creciendo año tras año. Y además este petróleo no se quema, con lo cual no emite ni una molécula de CO2. Pero vamos a seguir necesitando petróleo durante mucho tiempo. Y además, la transición energética significa que vamos a necesitar más petróleo en el futuro, porque vamos a necesitar más plásticos en muchas aplicaciones. Porque los coches tienen que ser más ligeros, tienen que llevar más plástico. Los aviones tienen que ser más ligeros, tienen que llevar más plástico. Los edificios tienen que estar más aislados, tienen que llevar más aislantes. Y todo esto necesita producción de petróleo. Y la energía renovable, afortunadamente, crece cada día, es muy buena, es intermitente, como suelo decir, es desobediente, y necesitamos almacenamiento competitivo, cosa que no es evidente a los precios actuales, y necesitamos, por tanto, gas. Y vamos a necesitar gas durante muchos años para respaldar esta electricidad. Y nuestro sector industrial va a necesitar gas, y va a necesitar gas competitivo. Por tanto, necesitamos una transición energética que no sea una disrupción y que garantice que los hidrocarburos van a ser producidos los próximos años a los costes adecuados. Porque de otra forma vamos a tener todos un problema de competitividad en nuestra sociedad. Y vamos a tener un problema de seguridad de suministro. Y pongo el foco en un dato concreto. Acabamos de aprobar en este país una ley de cambio climático hace un año, con un artículo 9, en el que se prohíbe explorar e investigar, incluso investigar el gas natural. Claro, luego nos horrorizamos cuando decimos que el precio del gas ha subido. Claro, ¿cómo no va a subir? Si lo estamos prohibiendo explorar. Si tenemos que importarlo de Estados Unidos. Que, por cierto, climáticamente es mucho peor. Porque además de las emisiones de cuando lo quemamos, están todas las emisiones de licuarlo y de transportarlo. O sea, medioambientalmente no tiene sentido. Industrialmente estamos dañando la competitividad de nuestra industria y desde el punto de vista de seguridad de suministro estamos aumentando la dependencia respecto a terceros. Por tanto, primera reflexión, tenemos que repensar la transición energética desde el punto de vista de hidrocarburos. Segunda reflexión, Juanjo pronunciaba una palabra que para mí es muy importante: humildad. Tenemos que ser un poco más humildes todos. Yo no sé cómo va a ser el mix energético en el año 2050. Muchos parece que lo saben, yo no lo sé. Y si hace 30 años hubiésemos preguntado a alguien cómo iba a ser el mix energético en el año 2020, no hubiésemos dado ni una. Nadie. Nadie hubiésemos puesto la eólica con esta fortaleza, ni la solar fotovoltaica. Por tanto, humildad y neutralidad tecnológica. La electrificación es muy importante y no sería, evidentemente, el que disminuya la importante labor que la empresa y el sector que me acompaña en esta mesa lleva a cabo desde la electrificación por la descarbonización. Pero la electrificación no es descarbonización. La electrificación afecta a una parte de la economía y podemos discutir si es el 40, si es el 50 o es el 35 o es el 55. Pero una parte muy importante de la economía no se va a electrificar, ni ahora ni en las próximas décadas. Ni la aviación, ni el sector marítimo, ni el transporte por camión, ni el sector del cemento, ni el sector químico, ni las refinerías. Por tanto, no fiemos todo a la electrificación, porque eso sería un grave error. Necesitamos descarbonizar los líquidos y esto supone apuestas de otra naturaleza, supone apostar por el motor de combustión. Prohibirlo sería un gravísimo error.
estaríamos dañando a la industria más importante que tenemos en este país, que es la industria de la automoción. Ya la gente no se compra coche porque no sabe qué coche comprarse. Estamos dañando con esta incertidumbre a la industria. Estamos dañando, evidentemente, a las emisiones de CO2. Porque el problema que tienen los coches en este país es que son viejos. Porque el parque es cada día más viejo. Y el mercado más dinámico es el de los diésel de segunda mano. Ese es el problema que tenemos. Y simplemente sustituyéndolo estaríamos reduciendo las emisiones de CO2 en un 30% con tecnologías mucho más modernas y estaríamos reactivando el sector industrial. Y no es evidente, evidentemente, porque hace falta también humildad tecnológica, que con biocombustibles, combustibles sintéticos, combustibles avanzados, con residuos, que cada vez en los productos que fabricamos forman una parte más importante de esos productos, no solamente el petróleo, no es evidente que un coche eléctrico en todo su ciclo de vida vaya a emitir menos CO2 que un coche de combustión. Un diésel o un híbrido diésel dentro de 5 o 10 años. Dejemos que la tecnología trabaje. No vayamos con las prohibiciones por delante. Porque como decía Juanjo, yo sí tengo una certeza. Hoy un coche eléctrico en Alemania emite más CO2 en todo su ciclo de vida que un coche diésel. Primero, por el mix energético. Aparte de la minería china, aparte de la batería y demás. Por tanto, desde el punto de vista de sostenibilidad y de CO2, estamos haciendo un flaco favor en esta ecuación. Tercera reflexión, no nos hagamos trampas en el solitario en esa transición energética. Estamos descarbonizando Europa, pero lo estamos haciendo a costa de exportar empleos industriales, empresas y emisiones de CO2 a otras partes del mundo. Hoy, el sector del acero y el sector del cemento chino, combinados los dos, emiten más CO2 que toda Europa. Toda Europa, todo lo que emitimos en Europa, transporte, industria, consumidores, hogares y demás. Si hacemos imposible la actividad industrial en Europa a estas empresas, irán a lugares en los cuales además son energéticamente menos eficientes. Perderemos empleos, perderemos industria y además emitiremos más CO2 en todo el ciclo de vida. Nos estamos haciendo, en ese sentido, un flaco favor. Por tanto, tenemos que tener la ecuación completa de las emisiones netas en el mundo, de todo el ciclo de vida de los productos. No podemos mirar solamente lo que emite un coche en el tubo de escape, sino que hay en todo su ciclo de valor. Y cuarto, estamos ante una situación de una emergencia energética, en que las instituciones europeas tienen que apostar claramente también por resolver este problema de la dependencia en el corto plazo. Y no es fácil. Como lo ha dicho Juanjo, países como Alemania pues, han cometido errores estratégicos evidentes de monocultivo energético respecto al gas ruso. Entre todos, en el ámbito europeo, hemos dado lugar a que no haya una conexión gasista entre la península ibérica y el continente. Con lo cual, la dependencia, o sea, la posibilidad de que el norte de África, que además es un factor muy estabilizador en términos geopolíticos para España, pueda ayudar a resolver la ecuación de diversificación del continente, la hemos impedido. Y la hemos impedido bajo el axioma de el gas era el pasado. No, el gas no era el pasado. Que lo digan el próximo invierno, si el gas va a ser el pasado en Europa. El gas forma parte del futuro y tenemos que resolver este problema. Y yo creo que, mientras tanto, lo que tenemos que hacer es una apuesta decidida por todas las herramientas que tenemos. La generación renovable, evidentemente, va a ser una de ellas, hay que apostar por ella. Tenemos que tratar por impulsar todos los elementos de economía circular, biogás, combustibles sintéticos, biocombustibles, con la máxima celeridad, porque nos van a ayudar a reducir la dependencia respecto al petróleo. Y luego tenemos que repensar algunas cosas, como por ejemplo, desde mi punto de vista, el precio del CO2 en estos momentos en el ámbito europeo, que es fruto de una especulación financiera atroz sobre este precio del CO2. Las empresas están pagando 87, 90 euros la tonelada de CO2 y los consumidores lo están pagando en sus facturas, incluida la del gas, incluida la factura eléctrica. Esto no está acelerando la descarbonización. Esto sirve para la especulación financiera y sirve también para que empresas se deslocalicen. Y, por tanto, en la ausencia de un mecanismo de ajuste en frontera, la Comisión Europea debe actuar para proteger el tejido industrial, porque aquí hay una apuesta por la industrialización. Modernización es industrialización. Y si necesitamos que nuestros jóvenes tengan oportunidades, haya tecnología, haya universidades que se alimenten de entornos de innovación, necesitamos industria. Y los países avanzados en nuestro entorno, y termino, Juanjo, no renuncian a su industria. Eso de que las sociedades modernas se construyen sobre sociedades de servicios es mentira. Es otra falacia. Las sociedades
modernas se construyen alrededor de la innovación en torno a entornos industriales. Y si tenemos dudas, miremos Alemania, miremos la República Checa, miremos Noruega, miremos Finlandia, miremos Corea, países en los cuales su tejido industrial y los servicios conexos a la industria van creciendo. Sí, alguno me sacará Silicon Valley, sí, es el ejemplo, hay uno en el mundo. Yo no conozco ninguno más de esos entornos absolutamente alejados de fuera de la industria. Por tanto, apuesta decidida por la industria y con ambición climática, pero creo que debemos repensar la transición si queremos tener una economía competitiva para la industria y unos precios más razonables para los consumidores que no pueden estar pagando los precios que están pagando ahora por ninguna de las energías que tienen que consumir. Sarrera oso potentia da un punto de vista importante. Ocurre, no por alusiones, que el cargo que ocupa Arantxa se denomina Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. O sea, el trípode sobre el que estaban descansando buena parte de las reflexiones y cómo lograr el equilibrio entre esos conceptos no es nada fácil, ¿no? Pero introducir un factor de relativización de verdades absolutas con argumentos es tan sabio como provocar sin cinismo, ¿no? Provocar inteligentemente la reflexión. Lo agradezco muchísimo y Arantxa nahi duzunean. Eskerrik asko, lehendabizi eskerrik asko CBKi aukera hau emateagatik eta eskerrik asko zuei hemen egoteagatik. Bueno, enpresak hemen daude, nahi tokatzen zaite zati administratiboa, agian Juanjo zuk soziala egiten duzu. Bueno, quisiera retomar un poco donde lo ha dejado Josu Jon y comentaba Juanjo, ¿no? Yo creo que si algo se ha hecho en esta última legislatura como gobierno es algo un poco diferencial y disruptivo en el departamento que me ha tocado. Y es incorporar la variable sostenibilidad y medio ambiente en la parte de industria, tecnología, sector primario y además todo lo que tiene que ver con toda la parte de desarrollo competitivo. Es decir, que consigamos que la parte medioambiental, emisiones, cambio climático, no sea algo que sea absolutamente fuera del sistema, que todos vemos como una dificultad adicional a nuestra forma de hacer, sino que sea una variable que nos haga transformarnos, ser mejores, ser más competitivos, pero seguir siendo industriales, y es una pieza clave, yo creo, porque en muchas ocasiones se nos pone como ejemplo, ¿no? Somos poco tecnológicos, no somos Silicon Valley, es que no lo vamos a ser nunca. No lo vamos a hacer nunca. Nuestra industria es otra cosa y creo que tenemos que transformarla, hacerla moderna, introducirle todos esos servicios que, bueno, pues ahora por el CENAE que llevan no son considerados industria y sin embargo lo son. Si tenemos que pasar a hablar de ecodiseño, tenemos que introducir todas las variables de automatización, de software en todos los procesos productivos, en todo nuestro sistema, eso es industria. Por tanto, tenemos que empezar a hablar de industria, esa industria inteligente, esa industria 4.0 es más que, no sé, las palas del aerogenerador que salen de alguna planta y que va a tener que poner Armando en marcha o de alguna de las máquinas o de los procesos que está trabajando Josu Jon en sus refinerías. Es más que todo eso. Necesita mucho más software y, por tanto, eso también es industria. Y vamos a hablar de industria moderna. Vamos a hablar de lo que es la industria 4.0, pero es sobre lo que tenemos que sustentar nuestro país. Es que no podemos tener una economía diferente. Crezcamos sobre lo que hemos aprendido y lo que nos están enseñando otros. Crezcamos sobre eso. Es una economía que necesitamos que siga siendo competitiva en el futuro porque nuestro modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo humano sostenible. Y no me olvido, y creo que tenemos que ser muy conscientes de que tenemos una economía que crece, que tenemos que seguir teniendo una economía que crece, competitiva, internacionalizada. ¿Para qué? Para tener una sociedad equilibrada, con un grado de bienestar adecuado que a la vez, cuanto mayor sea su grado de bienestar, será más competitivo en el tejido productivo. Por tanto, no nos olvidemos que eso es lo que tenemos que hacer, sustentando nuestra actividad sobre esa industria que nos ha traído hasta aquí. Y no digamos que es una industria madura, vieja y demás y que nos vamos a ir a otros sectores. No nos olvidemos de lo que nos ha traído hasta aquí. Creo que se han tomado muchas decisiones muy buenas aquí en Euskadi y que sobre esas tenemos que crecer. No las tenemos ni nos avergoncemos de ellas ni las dejemos a un lado. Segundo, tenemos que trabajar de una forma, pues casi decía Juanjo en su introducción,
auzolana. Si algo se ha caracterizado nuestro modelo es por un modelo de trabajo público-privado. Siempre hemos trabajado, tenemos la suerte de ser un país pequeñito y que podemos tener mucha cercanía a públicos y privados. Bueno, continuemos trabajando sobre eso. Nos ha tensionado la pandemia, nos ha tensionado muchísimo al tejido productivo, sí, y también a la administración. Y ahora ha llegado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero como decía Yosuyo, no nos olvidemos que en agosto del año pasado ya estábamos hablando de precios energéticos que estaban por las nubes, que las cadenas de suministro estaban muy tensionadas, que se estaban rompiendo esas cadenas de suministro y estábamos llegando a un punto en el que ahora estamos todavía un poquito peor. Pero la pandemia y aquel barco, ¿os acordáis? Cuando se quedó en el canal de Suez, allí en la mitad del canal atascado, los problemas que tuvimos. Somos una economía global y lo que ocurre en cualquier lugar del mundo nos afecta. Y esto nos está trayendo a una reflexión importante. Y es decir, tenemos que ser internacionales, economía globalizada sí, pero ¿no tenemos que tener unas cadenas de suministro un poquito más cercanas también, a la vez que la internacional? ¿No tenemos que estar en Europa pensando que no todo tenemos que tenerlo el just in time produciéndose allí en el sudeste asiático? Igual no ese es el modelo ideal. Necesitamos repensar también esas actuaciones porque están en este momento afectándonos productivamente. Por lo cual, yo creo que ahí tenemos un reto muy importante al que hacer frente. No me voy a meter mucho con la parte energética porque Yosuyo ya la ha puesto sobre la mesa, pero sí algo que decía Juanjo. Y decía al principio, no tenemos recursos porque no los queremos explotar. No tenemos recursos porque hemos tomado la decisión de que quizá un gas que tenemos en nuestro subsuelo, quizá digo porque como no sabemos si lo tenemos o no, parece que sí, pero nos hemos permitido el lujo de decir que no lo vamos a investigar y no lo vamos a explotar. Ahora, no nos importa lo más mínimo que lleguen en un buque de GNL al puerto de Bilbao un gas proveniente de Estados Unidos que se ha extraído con fracking. Eso no nos importa, porque como es en Estados Unidos parece que el CO2 se ha quedado allí. Hay una barrera y no ha llegado a Euskadi, no ha llegado a Europa. Cuidado. Y tenemos recurso eólico y tenemos recurso solar. Aprovechémoslo. En la medida de lo posible, con mucho cuidado, sí, pero aprovechémoslo, no nos permitamos el lujo de decir aquello de había alguien que decía que investiguen y que trabajen otros, que produzcan otros. No, nosotros también tenemos que trabajar y que apostar por esa situación, porque nos va en ello nuestro proceso productivo. Lo decía yo, no me voy a extender mucho en ello. ¿Qué más? Pues también introducía Juanjo otro componente. Yo también vengo del mismo sector hace ya mucho que se me ha olvidado, pero el ámbito no se olvida. Bueno, no sé, tengo mis dudas. El ámbito universitario, el ámbito de la formación. ¿Cómo tenemos que hacer para ser atractivos? ¿Cómo tenemos que hacer para que, y atractivos en el sentido de que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes estudien y se preparen, y no solo en la universidad, en formación profesional, para aquello que necesitamos como país? Y no quiero decir que todo el mundo tenga que estudiar lo mismo, pero cuidado, ¿dónde están nuestros nichos y nuestras oportunidades? Pues ahí, si resulta que hay muchos empleos que hacen falta, ¿por qué no reconducimos la situación hacia esos empleos que nos van a hacer falta también en el futuro? Pues nos tenemos que plantear ese tipo de actuaciones. Y siempre cuento la misma y me la habéis escuchado seguro. Yo cuando estudiaba ingeniería éramos aproximadamente un 10% de chicas y el resto eran chicos. Cuando la última vez que di clases en la universidad había un 30% de mujeres. Habíamos conseguido ser mucho más atractivos en este ámbito. Hoy, bastantes años después, no voy a decir cuántos porque ya sabéis cuántos años tengo, son un 20%. Hemos retrocedido. ¿Cómo es posible que Euskadi, un país industrial, retroceda? No puede ser, no nos lo podemos permitir. ¿Qué estamos haciendo? Pues tenemos que trabajar entre todos, públicos y privados, para que eso podamos tenerlo en funcionamiento de una forma, desde luego, muchísimo más adecuada que lo que tenemos en estos momentos. Y probablemente no es culpa de nadie, es culpa de todos y de todas. Tenemos que conseguir que ahí también avancemos. Y nos encontramos en una situación, lo estáis viviendo vosotros y lo estamos viviendo nosotros como administración, una situación
muy compleja, muy complicada, llena de incertidumbres. Dice que va a mejorar nuestra resiliencia. Pues debemos ya estar casi en un grado de excelencia en resiliencia. Pero tenemos que continuar, y tenemos que continuar dando pedales, como decía alguien que me he encontrado mientras llegaba aquí, porque si no, esto se va a parar. Y seguro que de esta también vamos a salir, con más o menos complicaciones, pero lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer entre todos. ¿Y en qué situación lo observamos desde el Gobierno? Pues con una parte también positiva, no va a ser todo negativo. ¿En qué nos encontramos? Y voy a dar 2 o 3 datos únicamente. Si nos fijamos en este momento en alguno de los programas que tenemos en marcha como Gobierno, que se dedica precisamente a transformación y a intentar atraer algunas de las cadenas de suministro que estaban lejanas. Bueno, nace el programa con 25 millones de euros, le hemos tenido que poner otros 27, es decir, estamos en 52 y con las solicitudes que tenemos hoy en este momento necesitaríamos casi 70 millones de euros para poder atender a todos los proyectos. Más de 200 proyectos transformadores con más de 700 millones de euros de inversión privada. Eso significa que hay dinamismo, que hay ganas de invertir, que hay ganas de ser competitivo y que vais a hacer una apuesta muy importante y nos toca acompañaros. Pero hay esa apuesta. Vamos a ver después en qué se traduce. Pero este programa también, porque alguien me dice, no, es que no había guerra de Ucrania. No, no, este programa nace después de la invasión del día 24. Luego, este país está siendo dinámico y lo tenemos que continuar apoyando. Inversiones en I+D. Tenemos una reunión que Josué se la sabrá muy bien de lo que es los clústeres, el famoso OCI, que dice, bueno, ¿cómo tenemos la industria? Bueno, pues con sus dificultades, que si el transporte está mal, que si las cadenas de suministro, la energía, bueno, las materias primas suben de precio de una forma exagerada porque la demanda sigue siendo la misma y la oferta se ha reducido un poco. Bueno, tenemos todas las dificultades del mundo, pero nos dicen no queremos dejar de invertir en I+D. ¿Por qué? Porque todo lo que sea I+D es una buena inversión para ser cada vez más competitivo. Y si dejamos de invertir en I+D, porque es lo último que hacemos, probablemente cuando salgamos de esta crisis estaremos en el último de la fila. Y ya no seremos competitivos y quizá habremos desaparecido. No nos lo podemos permitir. Como país estamos en la media europea un poquito más arriba que la media europea, pero no es suficiente, ¿eh? Hay que competir con los mejores, luego tenemos que continuar haciendo esa inversión. Y esa apuesta nos la transmiten, nos la transmitís. Esperamos que sea verdad. ¿Exportamos? Sí. Con dificultades, está claro, pero también me vais a permitir otro ejemplo concreto. No es lo mismo exportar pues unos bienes de equipo de un cierto nivel tecnológico que exportar, y no lo pongo como ejemplo peyorativo, pero que exportar fruta. No es lo mismo, ¿eh? La competencia no es la misma. Luego, vamos a ser competitivos en precios, en materias primas, en conseguir tener una I+D aplicada para poder seguir exportando y estar presentes en el ámbito internacional. Hemos crecido, pero os ha costado, seguro, y a nosotros también acompañaros, pero ese es el camino que tenemos que seguir y no nos queda otra más que trabajar todos y cada uno de esos temas que van a estar en el futuro sobre la mesa, porque hoy también lo están. Pero sí, en exportaciones estamos en números positivos. En I+D, un poquito por encima de la media europea, un poquito. Y que tenemos dinamismo económico, hay esperanza para este país, ¿eh? Creo que hay muchas cosas a mejorar. Como siempre, aquel principio de la mejora continua sigue vigente. Pero también creo que tenemos que decir, tenemos la base suficiente para poder continuar y para poder crecer. Y como decías, no sé quién inventó esa palabra de la autocomplacencia, de verdad, la odio. ¿Por qué? Porque parece que cuando alguien dice que un número está bien, es autocomplaciente. No, es un dato, simplemente mejorable, seguro. ¿Viene en I+D? Sí. ¿Mejorable? Por supuesto. ¿Vienen exportaciones? Sí. ¿Mejorable? Bueno, ojalá. Pero vamos también a ser conscientes de que aquello que hacemos bien lo tenemos que utilizar para mejorar. Y me callo de momento, es que ricasco. Simplemente que la universidad y la ingeniería no se te ha olvidado, ¿eh? Yo te conocí de profesor de la Escuela de Ingenieros mientras yo hacía la tesis y eras buena en aquella época y no se te ha olvidado nada, doy fe. Bueno. O sea, vamos. Puedo volver. Y yo por alusiones, antes de dar la palabra a Armando, igual si tiramos de Sartori, que no habla de autocomplacencia, sino decía, hay 3 maneras de afrontar un problema. El optimista irredento que se tumba a la Bartola y espera que las cosas se resuelvan solas. Es una actitud en la vida, ya se resolverá.
el pesimista que cae en la depresión y le frena la laboriosidad. Y él decía que era pesimista ilustrado, yo prefería decir pesimista constructivo. Las cosas tienen mucha complejidad, no voy a decir que no están bien o mal, tienen complejidad. Si cada uno hacemos en nuestra parcela de responsabilidad las cosas bien, igual no se resuelve el problema, pero entre todos lo podremos llevar adelante. Y de manera que también esto es muy vasco, un extremo u otro. El de decir somos campeones del mundo mundial o fustigarnos, particularmente los guipuzcoanos, que somos muy austeros emocionalmente, y tú eres guipuzcoana y yo soy yo también, Armando, ¿no? Busquemos un equilibrio emocional también en todo eso, si te parece, y dejamos la autocomplacencia. Perdón por la acotación de Sartori. Bueno, Armando, esto es muy vasco también, lo haríamos igual mejor en una sidrería y charlando así. Yo soy muy cerca de Euskadi, soy de Miranda de Ebro, con lo cual los conozco bastante bien. Bueno, también en Vitoria toda mi vida, o sea que... Bueno, Armando Martínez, que es director general de negocios de Iberdrola y al que cabría preguntar un montón de cosas, pero como el foco está puesto en el precio de la energía, en la inflación, y a la vez tenemos un proceso de descarbonización, todo un proceso de transición energética y, sobre todo, dos vectores, pero el vuestro en particular, tan transversal en lo que afecta a la industria, que hay tanta expectativa y sabes que en la vida la expectativa y luego la frustración varía. Lo que queremos es tratar de conocer tu punto de vista, vuestro punto de vista, y ojalá reflexionar sobre ello. Naides Unian, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días, según a todos. Estoy encantado aquí de estar con vosotros, muchos amigos que trabajamos juntos, empresas fantásticas en esta tierra, esta es nuestra tierra. Luego seguramente tendremos tiempo de entrar en el corto plazo de una situación volátil como la que tenemos ahora. Encantado de hablar del origen de los precios. Pero creo que en un foro como este, donde estamos rodeados de empresarios, yo creo que esta tierra es ejemplo de gente emprendedora, visionaria, gente valiente, que ve el futuro. Yo quería empezar a hacer una reflexión, decía antes Josu Jon, ¿cómo será el futuro dentro de 10 años? Yo llevo trabajando 20 años en una empresa muy visionaria y me gustaría hacer un recorrido, si me permitís, yo creo que para ver dónde pueden estar las empresas. Voy a evitar un poco el detalle, pero esa brújula que todo empresario, todo emprendedor le gustaría tener. Todos tenemos en nuestro día a día muchos problemas de corto plazo, pero esa brújula de para dónde voy es muy importante. Si vamos 20 años atrás, y yo 20 años en el año 2002 salía de aquí, yo era un ingeniero en Bilbao que trabajaba en Santurce y me iba a América a conocer a México. Yo diría que ha habido de forma muy positiva dos transformaciones muy relevantes. Y mi comentario va a ser, una es la transformación digital y la otra es la transformación energética. Creo que en estos momentos donde todo el mundo nos podemos llenar de razones, sobre todo si queremos proteger lo nuestro, y podemos no encontrar la mejor solución, creo que es importante que tengamos un punto común de dónde creemos que tenemos que llegar. Y yo aquí quiero poner también un ejemplo antes de empezar del trabajo que estamos haciendo con la Diputación, ahora que está aquí UNAI, con el Gobierno vasco, de esa colaboración público-privada tan importante para el futuro, tan importante para que entendamos todos cuál es el problema. Yo creo, y cuando hablemos del corto plazo, creo que ahora mismo hay una falta de identificar el problema energético y dónde queremos estar. Si sabemos dónde queremos estar, es mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo. Pasaremos mucho más. Esto va a volver a pasar, pero yo echo de menos que todos pensemos dónde queremos estar. Y yo voy a hablar como empresario, como responsable de un proyecto industrial apasionante que llevamos 20 años haciéndolo. Vuelvo para atrás, para intentar ver el futuro. Hace 20 años, la tecnología es la que ha permitido esos cambios revolucionarios, hizo una revolución, que es la revolución digital. Yo muchas veces a mis hijos, que son adolescentes, les digo que el iPhone salió en el 2008. El 2008 fue ayer. Todos ya consideramos que esto es una herramienta de futuro. La tecnología fue absolutamente disruptiva en el mundo empresarial y cambió completamente el perfil de las empresas en el mundo. Para que tengáis una idea, si miramos las mayores empresas del mundo en el año 2006, yo esta mañana que le estaba tomando notas para preparar la reunión, la primera empresa del mundo era ExxonMobil, 2006, la segunda era General Electric, la tercera era Gazprom, la cuarta era Microsoft y la quinta era Citigroup.
Eso era, digamos, las grandes empresas, los grandes triunfadores del mundo, los grandes motores industriales que a tejidos empresariales como los nuestros nos iban arrastrando. El mundo tecnológico ha cambiado completamente la forma, porque yo creo que para dónde queremos ir es para dónde quiere ir la sociedad. ¿Dónde están los consumidores, nosotros como empresarios, de dentro de 20 años? Que serán nuestros hijos, los que son adolescentes ahora. Ahora es un mundo lleno de tecnología. Ya nadie se pone... Antes había más dudas entre si los canales publicitarios van por un sitio, van por otro. Hoy en día, el año pasado, las mayores empresas del mundo, la primera fue Apple, la segunda fue Microsoft, la tercera fue Amazon, la cuarta fue Google y la quinta fue Facebook. De las 5, hace 20 años 3 no existían. Ese es el mundo. En ese mundo nos estamos moviendo. Una transformación tremenda. Y creo que tenemos que ser visionarios y ver qué va a pasar para el futuro. El futuro se mueve mucho más rápido que antes. Y lo que ha pasado ahora en 20 años nos va a pasar en 20. El otro día oía que, por ejemplo, Google ahora mismo tiene el 30% de la publicidad del mundo. O sea, ahí el negocio de la publicidad son 600.000 millones de dólares. El 30% lo tiene una empresa que hace 20 años no existía. Y eso es ser visionario, eso es ser emprendedor. La segunda gran revolución que se ha producido estos 20 años es la transición energética. Vuelvo a decir, y viene derivado también de la tecnología. La tecnología ha permitido que tengamos, hoy en día, 20 años después, dispongamos de tecnologías suficientemente baratas para poder tener un mix mucho más barato y totalmente limpio. Y totalmente no, pero mayoritariamente limpio. Y eso también fue una apuesta. Yo, como os decía antes, yo trabajaba en Santurce y ahí quemábamos fuel oil. Aquello es una cosa tremenda. Cuando en Iberdrola empezamos a hablar de la energía renovable, yo recuerdo que yo ya estaba en México, todo el mundo decía, estáis locos. No, aquí lo que hay que hacer es quemar gas, que es más estable, los molinos van y vienen, es muy caro. La solar, ni os digo, la solar ni existía. Pero hubo empresas que, bueno, pues decidimos apostar por ese tipo de tecnología y insistir en que eso creíamos que era el futuro, en que el futuro debía de ser medioambientalmente más limpio o no haber. Y la tecnología se desarrolló. Y empezó la energía eólica y ahora todos estamos acostumbrados a viajar por los territorios y ver molinos y decir, ahí tenemos la energía eólica. Y la energía solar, que era una energía que, bueno, pues costaba mucho el desarrollo, hoy en día es una energía que estamos nosotros, ahora mismo muchos de nuestros clientes industriales tienen energía solar a 40 euros, de parques solares que están construidos y parques eólicos que están construidos, con lo cual es sumamente competitiva. Esa transformación, esas dos transformaciones nos tienen que llevar a ver dónde vamos a estar dentro de 10 años. Dentro de 10 años el tema va a ser una transformación energética clara y una transformación digital. Y el negocio de la transformación renovable es un negocio por sí mismo, es sustentable. Y yo siempre lo digo, nosotros tenemos un negocio basado en renovable que es sustentable. Si miramos ahora retrospectivamente también un poco, y ahora me voy al Estado, en el año 2001 las grandes empresas del IBEX eran Telefónica, Santander, BBV. En el año 2021 es una pequeña empresa que en aquel momento era pequeñita, una empresa vasca que tenía de 12.000 millones de euros de capitalización, que hoy es la primera empresa del país, apostando por un modelo claramente renovable. O sea, esto yo creo que es el futuro, por aquí tenemos que ir y esto es imparable. Otro dato, en el año 2021 Tesla, que es una empresa que fabrica coches totalmente eléctricos, la cotización bursátil de esa compañía era de 800.000 millones de dólares. Tesla valía lo mismo que todas las demás compañías automotrices del mundo, Toyota, Volkswagen, en un modelo de negocio puramente eléctrico y con un modelo de negocio donde estuvieron, pero con un futuro. Y ese es un poco lo que quiero decir, es donde todo el mundo espera ir.
¿Por qué Tesla vale 800.000 millones? Porque los consumidores del futuro son consumidores de ese tipo de coches. Son consumidores que tienen el tema climático metido. Yo creo que todos tenemos hijos, adolescentes, que están todo el día y tienen metido en su cabeza que tiene que ser energía limpia. Nos dicen, oye, papá, apaga la luz, el coche. El 95%, el otro día publicó Renault, de usuarios que tienen un coche eléctrico nunca cambian a un coche combustible. Porque hay una cultura, hay una necesidad de ir a un mundo muchísimo más limpio. Y yo creo que eso es donde tenemos que coincidir. Si eso es así o no es así. Desde luego, empresarialmente, hay un negocio clarísimo, hay un valor clarísimo, que igual que tecnológicamente antes no veíamos que pensábamos que igual los Exxon and Company iban a ser los Championship del año 2021 y ahora es Alphabet, Facebook. Habrá campeones que estén los campeones de la transición energética, de la revolución energética. Y eso será el futuro. Por eso yo creo que por ahí tenemos que ir. Y para eso nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que estar todos de acuerdo en que hay un problema de cambio climático, que hay que acelerarlo. Tenemos que estar de acuerdo en las políticas y tenemos todos que remar en la misma dirección. En la parte tecnológica, y hablando de geoestrategia, Europa perdió el tren. Los grandes jugadores tecnológicos están en Estados Unidos y ahora están empezando en China. Y estaba jugando una batalla entre esos dos equipos que veremos cómo acaba. Pero nosotros perdimos el tren. Es muy difícil volver a meterte en un tren tan complicado como el tema de la tecnología. Es complicado. Europa no puede perder el tren de la transición energética. Y Europa ha sido el adalid, y yo entiendo lo que dice Josu Jon, que en todo el mundo o lo hacemos todos a la vez, pero alguien tiene que empezar. Y Europa, Euskadi, todos los países han sido los que están abanderando el decir esto o va de energía limpia o no va. O va de que en el año 2050 reduzcamos las emisiones o tendremos un problema que no podremos soportar. Por eso dos conclusiones. Uno, ¿dónde vamos? Yo creo que vamos hacia esos dos mundos. Tenemos que pensar que eso es la realidad. Digo para las empresas, hay que remar hacia esa tendencia. La segunda es que nos tenemos que poner de acuerdo. Y cuando haya problemas como hay ahora, tenemos que analizar muy bien entre todos cuáles son realmente los problemas y cuáles son las soluciones que no impidan que ese viaje que hemos iniciado hacia un mundo mucho más verde se pare. En este viaje nosotros tenemos una serie de, yo creo que cosas a favor. Nosotros que estamos apostando 100% por la energía renovable, que son la conciencia social, los jóvenes, el intentar hacerlo. Yo sí creo que hay tecnología. Nosotros empezamos hace 15 años a entrar en el mundo offshore y hemos desarrollado tecnología donde una planta offshore genera viento el 50% del tiempo. Y es muy ilusionante porque hay mucha innovación. Acabamos de ser adjudicatarios de una licencia en Escocia para instalar 7.000 megavatios de offshore flotante. Offshore flotante, para que tengáis una idea, es hacer flotar una máquina que tiene un palo de 250 metros y un diámetro de aspas de 220. O sea, imaginaros la inercia con una máquina subida 200 metros que tiene 15 megavatios. Eso hay que hacerlo flotar. Se está desarrollando todo un tejido de empresas con ingenierías, de desarrollo, de pequeñas empresas, de ingenieros, apasionante, alrededor de decir, vamos a hacer que esto flote. Y yo estoy seguro que lo vamos a hacer flotar. Y es una solución fantástica, por ejemplo, para todos los temas de permisología que tenemos, que luego hablaremos. Lo tienes fuera, lo tienes a 50 millas de la costa y es energía prácticamente el 50% constante. Entonces, mi conclusión es, ahora hablamos del corto plazo, pero tenemos que pensar en el largo plazo y tenemos que ponernos todos de acuerdo que vamos para allá.
Y yo aquí, con Josuyón, que ahora discutiremos, creo que no podemos retrasarlo. Yo entiendo que el mayor enemigo de la transición energética son los combustibles fósiles, porque es precisamente lo que queremos combatir. Yo entiendo que tiene que ir acompasado, pero no nos lo planteemos cada vez que tengamos un problema. El mundo va hacia una solución renovable y tenemos que ir a la mayor. A veces somos muy poco pragmáticos. Oye, en España, le decía a Arantxa, y Arantxa se está dejando la piel, yo me consta aquí en Euskadi, tenemos 10.000 megavatios de energía renovable en las mesas de los políticos para que nos den los permisos. 10.000 megavatios. Estamos hablando sobre soluciones rarísimas, sociales, que ahora hablaremos. Oye, eso se podría tener en un año. Eso son 20.000 teravatios, 20 teravatios de energía renovable. Es una solución. Está ahí, está disponible. Ahora hablan mucho de la gente de los precios de la energía. Los precios de la energía están altos. Por una razón, básicamente por una razón del gas. El gas está caro, nosotros lo único que hacemos es comprar gas, producir energía y vender energía. Porque el gas en enero del año 2021 estaba a 20 euros, ahora está a 100. Pero nosotros hemos estado construyendo energías renovables con muchas empresas industriales, entre ellas Volkswagen, muchas. Y hemos hecho contratos a 10 años para venderles energía puramente renovable a 30 euros, 35 euros, 40 euros. Porque el mercado estaba así. Eso existe. En el futuro hay tecnología y yo creo que una de las formas de pasar estos cortos plazos es pensar en el largo plazo. Yo hablo un poco también para las industrias. Hay formas de pensar en largo plazo. En el corto plazo, por eso mi discusión de ver la visión, va a seguir siendo volátil. Pero hay tecnología, hay soluciones que nos permiten ser competitivos y descarbonizar la economía. Eskerrik asko, Armando. Creo que Josuyón igual quería... Bueno, yo coincido completamente con Armando en que la descarbonización tiene que ser un objetivo ambicioso, sin género de dudas. Y además lo digo representando una empresa que fue la primera empresa de oil and gas en el mundo con el compromiso de emisiones netas cero para el 2050. Una empresa que ya hace 10 años hicimos convenios colectivos con 6.000 personas en toda España, en todas nuestras refinerías y plantas químicas, en la cual implantamos una paga variable para todos los trabajadores en convenio vinculada a las emisiones de CO2 de la planta que operan, de la unidad que operan. Por tanto, experiencia pionera a nivel mundial. El año pasado hemos instalado el 20% de toda la energía eólica que se ha instalado en España, lo ha instalado Repsol. O sea, quiere decir que estamos absolutamente comprometidos en esa senda de generación renovable, en la que es evidente que Armando, sois, yo creo que un buen ejemplo de buen hacer en generación renovable. O sea, comparto absolutamente esa reflexión que dice sobre la necesidad de descarbonización y generación renovable. Mi reflexión va más en el ámbito europeo. Cuando analizamos todo esto, nuestro objetivo es descarbonizar y bajar las emisiones de CO2. Pero claro, yo en mi empresa a la gente le mido no por los discursos, sino le mido por los resultados. ¿Y cuál es el resultado que hemos tenido en estos momentos en Europa, en esta política que estamos llevando a cabo? Primero, los consumidores no pueden pagar el precio de la energía en las casas. O sea, las familias no pueden hacer frente a los costes energéticos. Segundo, las industrias tienen que parar en muchas ocasiones porque no pueden competir porque la energía que están comprando es muy cara. Porque tenemos un mix energético que es absolutamente caro y eso no es asumible. En tercer lugar, decimos que queremos descarbonizar, pero las emisiones de CO2 están aumentando. Están aumentando porque lo estamos haciendo mal. Entonces tenemos que repensar. Porque claro, el vehículo eléctrico, yo soy muy poco sospechoso. La primera empresa que se instaló en España de recarga de vehículo eléctrico me tocó montarla, IBIL, desde Repsol, con el Ente Vasco de Energía, hace ya 13 años. Y oye, este año 2022 vamos a tener un poste de carga en toda la red de carreteras españolas cada 50 kilómetros y la mitad de ella rápida. Por tanto, soy muy poco sospechoso en esta materia. Pero, hombre, miremos cómo estamos haciendo las cosas. Porque al final el parque cada vez es más viejo. En el año 2008 teníamos un parque de 8 años de vida. Y ahora tenemos un parque automovilístico de 13 años y medio de vida. Y el vehículo eléctrico hoy son el 0,7% de los vehículos que circulan por España. Y al 99,3% lo tenemos cada vez más viejo, cada vez emitiendo más y poniendo por delante la ideología a la tecnología
estamos diciendo que no les vamos a ayudar a renovarse, porque le estamos dando al que quiere comprarse un coche eléctrico, que normalmente tiene una situación económica, digamos que buena, media, alta, para que se compre su segundo coche, le estamos dando 6.000 euros de subvención directa en muchos casos, no paga el impuesto de hidrocarburos, con lo cual estamos dando 5.000, 6.000 euros añadido a lo largo de toda la vida del coche, 12.000 euros, para dejar de emitir, en el caso más favorable, estoy dispuesto a hacer números, pero 6 o 7 toneladas de CO2 en toda la vida útil del coche, por tanto, nos está costando a 2.000 euros la tonelada de CO2. Se me ocurren otras muchas formas de descarbonizar, mucho más baratas, y además en un sistema que es un sistema perfecto de transferencia de rentas de los pobres a los ricos, que es lo que estamos haciendo con las políticas de incentivación de determinada forma de movilidad. Además, nos estamos cargando la industria del automóvil, que es el 10% de la industria del PIB español y casi el 20% todo el sector del PIB vasco, porque la gente está dejando de comprar coches porque no sabe qué hacer. Decimos que vamos a prohibir el motor de combustión, con lo cual estamos desincentivando que las empresas como nosotros, y seguiremos, pero que tenemos proyectos de inversión, los combustibles sintéticos en Petronor, que vamos a una iniciativa a nivel mundial pionera, en la cual vamos a empezar a tomar CO2 de corrientes industriales que junto a hidrógeno verde producido con generación renovable va a formar una cadena hidrocarbonada de combustibles sintéticos, previamente reduciendo el dióxido de carbono a monóxido de carbono, y esto es cero emisiones a lo largo de toda la vida y va a permitir que los aviones sean sostenibles, no emitan CO2, que los coches no emitan CO2 en todo su ciclo de vida, que cada vez tomemos más residuos para que con esos residuos, con el biogás, generemos también procesos industriales de gas. Es decir, todo esto hay que incentivarlo y hace falta una visión, y evidentemente, Armando, no me refiero ni a ti, ni me refiero al ámbito, digamos, europeo en su conjunto, una visión menos ideológica de la transición. Claro que tenemos que reducir emisiones de CO2, pero esto no es una cuestión de ideología. Esto no es decir, mira, no, esto es electrificación y generación renovable. Sí, eso está muy bien, pero hace falta otras muchas cosas, porque si prohibimos el resto de tecnologías, al final lo que estamos consiguiendo es destruir empleos industriales, que los consumidores no puedan pagar la energía, que las industrias tengan que parar, y que además, resultado, estamos aumentando las emisiones de CO2 en el mundo. No lo estamos haciendo bien. Creo que tenemos que repensar esta transición con esa ambición que tú dices, las cosas que tú dices, Armando, totalmente de acuerdo. Además, creo que son un buen modelo. La apuesta por la generación renovable, la eólica, la fotovoltaica, son dos muy buenas apuestas de éxito y en ese sentido, vamos, lo puedes decir con mucho orgullo, pero creo que tenemos que repensar la transición porque esto no es sostenible como sociedad. Y claro, podríamos hablar de los precios energéticos, pero bueno, yo creo que el debate dará para mucho. Yo creo que la transición, por eso se llama transición, por eso no es un fin. Si pudiéramos hacer así y fuera todo verde, sería maravilloso. Se llama transición porque tenemos que pensar entre todos cómo llegamos a. Yo creo que lo que todo el mundo no puede poner en duda es que tenemos un problema serio con el cambio climático. Y nadie pone en duda. Y cada vez acaba de salir el panel hace 2 días y estamos todos diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir mareando la perdiz? Que si hay que... Yo creo que hay que ser claro. Y creo que hay que apostar por lo verde. Y creo que hay que apostar primero por lo grande. La Agencia Internacional de la Energía habla clarísimamente de que la gran forma de descarbonizar es electrificar. Entonces, yo entiendo que haya modelos industriales que haya que defender, si yo lo entiendo muy bien, pero lo que quiero decir es, vamos a la mayor y vamos a hacerlo rápido, porque lo que está pasando, y yo lo hablo con toda la gente, con todos los reguladores, con todas las administraciones, estamos perdiendo tiempo. Estamos confundiendo los mensajes y parece que tenemos el problema que no tenemos. Y el tiempo es oro. Sí, pero Armando, el tiempo es oro. Déjame terminar. Vamos a ver, nosotros se ha construido un modelo en el cual hasta junio del año pasado el modelo energético que había en Europa estaba en unos precios alrededor de los 40, con el gas a 20. El gas está en 200 ahora y es el que está generando la electricidad de los precios altos. Nosotros seguimos generando la energía con nuestras fuentes renovables y nuestras fuentes limpias al mismo precio, y lo hemos dicho a 67 euros. A eso seguimos generando, lo que hemos generado siempre. Tenemos que generar a 200 porque tenemos que comprar gas a 200 euros para quemarlo en los ciclos combinados. Pero hasta hace un año había una situación energética estable. Entonces, tomemos lecciones. ¿Qué hay que hacer? Primero, hay que proteger a los vulnerables por los altos precios de la energía.
Proteger a los vulnerables en este país no es una cosa tan grande, son 300 millones de euros. El Estado va a ingresar 4.000 millones de CO2 y eso se puede solucionar. Entonces, vayamos al problema. Hasta hace un año, como digo, aquí todos ustedes tenían acceso por el fomento de las energías renovables, construyendo parques eólicos y solares completamente limpios, de energía a 10 años a 35 euros. Hay una decisión que hay que tomar. Yo vuelvo a decir, el otro día inauguramos con Volkswagen, van a hacer una gigafactoría en Valencia donde van a hacer baterías para coches, nosotros vamos a descarbonizar todas sus industrias y es un proyecto claro. Los fabricantes, casi todos están yendo al vehículo eléctrico. Por algo es, porque están viendo que es un modelo sostenible y la gente lo demanda. Pero hay un modelo energético que no es el actual, que está basado en energías renovables y que son competitivos. Ahora bien, también hay que pensar que hay que tomar decisiones. ¿Cuál es el problema? Y vamos ahora un poco al detalle ahora mismo de los precios. El problema que hay en este país ahora mismo es una tarifa regulada mal diseñada. Lo que es inconcebible es que los clientes más vulnerables estén en una tarifa regulada que todos los días fluctúe con el precio del pool. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si las pensiones de nuestros mayores fluctuaran todos los días con el precio del IBEX. Eso es lo que pasa en España. Nosotros le hemos dicho al Gobierno N veces que eso no puede ser. Eso no lo tiene nadie, no lo tiene Portugal, no lo tiene nadie en la Comunidad Europea. Por eso nadie tiene un problema tan serio como el que aquí se nos pone. Pero claro, si todos los días los clientes vulnerables, 2 millones de familias, ven que su energía sube a 200 euros, pues tienes un problema social. Pero eso no es un problema estructural del sector energético y eso, yo lo que digo, es que no nos puede hacer descarrilar un proyecto de energías limpias y un proyecto de energía sostenible. ¿Que se pueden hacer cosas? El hidrógeno es un ejemplo claro. Yo creo que el hidrógeno, nosotros el viernes vamos a inaugurar la mayor planta de hidrógeno de Europa. Un electrolizador de 20 megavatios en Puerto Llano para hacer fertilizantes. Una inversión de 150 millones de euros. Hemos sido los primeros, yo vuelvo a decir, nosotros lo hemos visto. ¿El hidrógeno es un vector de solución? Seguro, igual que fue el offshore. Y ahí estamos. La mayor de Europa, la segunda del mundo. Estamos pidiendo subvenciones, pero lo estamos haciendo porque creemos que ese es el futuro. Y a partir de ahí va a haber oportunidades de negocio. A partir de un concepto de que no cambiemos las reglas del juego cuando viene un problema. Que eso es lo que suele estar, esa es la gran tentación. Viene un problema, suben los precios y ahora cambiamos las reglas del juego. Esto no iba mal. Se estaba invirtiendo. En España hay una cartera de renovables enorme que ahora se está parando. ¿Por qué? Porque se está mandando unos mensajes de que los precios están muy altos, de que el problema es las energías verdes, de que... Y todo eso lo está parando. ¿Por qué? El mercado ahora está cambiando, el famoso cap de gas que están haciendo está cambiando el mercado, cambiamos las normas y dejamos de invertir. Que seguramente es lo que a alguno le gustaría, que dejáramos de invertir en lo verde. Pero eso no puede pasar. Por eso yo digo, tenemos que ponernos de acuerdo cómo llegar ahí. Y aquí hay cabida para todos. Aquí hay cabida para electrificar, para solar, para eólico, pero digamos bien los problemas, definamos bien los problemas. Si tenemos un problema de tarifa, no tenemos un problema de regulación. Y eso es lo que yo creo que está pasando, una desinformación terrible. Pero vuelvo a decir, hay un futuro posible para la industria basado en una energía renovable a precios competitivos. Y lo que está viendo ahora es un pico, los que menos nos gusta es a nosotros. A mí ver la electricidad a 200 euros no me gusta nada. Basado en que el gas está carísimo y eso tiene que bajar. Hay que buscar una solución. Pero no son los precios de la electricidad. Son los precios de los hidrocarburos los que están generando el alto precio de la electricidad. Gracias, Armando. Bueno, yo creo que está claro que todos hemos decidido cuál es la meta, cuál es el objetivo. Es la descarbonización y el net cero en el año 2050. El problema es que no hemos definido el camino. Claro. Claro. Pero sabiendo que el objetivo está claro, definamos un camino adecuado también a las cosas que nos están pasando, a las incertidumbres y quizá en este momento sea momento de descarbonizar con un poquito más de cuidado y nos podamos permitir una intensidad mayor dentro de unos años. Sí. Pero yo creo que el camino es lo que nos falta y nos hemos puesto como europeos el objetivo los primeros y queremos llegar los primeros. Vamos a ver cómo hacemos el camino y creo que hay algunas cosas que quizá no hayamos acertado del todo, pero el objetivo está claro. Pero a mí me gustaría, si me permitís, introducir
un aspecto muy importante en todo lo que habéis hablado y Armando decías el tema de las grandes tecnológicas que en este momento son las industrias mayores, ¿no? Que está muy ligado al tema de la energía, porque precisamente esas son unas consumidoras de energías impresionantes. Pero ¿qué pasa? Que le damos importancia a una empresa tecnológica como puede ser Amazon, que claro, la utilizamos para comprar algo que se está produciendo muy lejos de nosotros. Con lo cual, estamos llevando a la industria lejos de nosotros, pero nos fijamos en Amazon porque queremos tener un Amazon. Nos fijamos en Tesla porque es un vehículo eléctrico que puede ser interesante, que tiene un gran valor, pero resulta que para producir ese Tesla probablemente hará falta una máquina herramienta, habrá que utilizar materiales, sean plásticos, biomateriales o lo que sea, que serán producidos donde o somos productores nosotros o alguien lo hará por nosotros. Necesitamos un mundo más limpio, está claro, y estamos demonizando y decimos no queremos plásticos y no queremos papel, queremos solo esto, pero esto consume una energía. ¿Pero qué pasa con el papel reciclado? ¿Es malo acaso? ¿Acaso el plástico reciclado es malo si lo vamos a tener que seguir utilizando? Eso sí, ¿dónde vamos a poner esas plantas que necesitamos para reciclar, reutilizar y valorizar todos esos materiales? Y se nos olvida, porque nos metemos en un debate de descarbonizar y descarbonizar es demonizar algo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de no demonizar ninguna de esas tecnologías e ir a la descarbonización con esa cabeza pensante que tenemos y que podemos hacerlo de una forma adecuada. Siempre pensando, insisto, en que tenemos un país en el cual tenemos que seguir produciendo. Porque eso que nos trae Amazon, por cierto, viene en un avión o en un barco. Que si no lo producimos nosotros, lo va a hacer otro. Entonces, no demonicemos nada ni pongamos como modelo maravilloso otra cosa. No se nos olvide quiénes somos y cómo tenemos que seguir siendo competitivos a futuro. Y me vas a perdonar porque es que me he reído yo sola, pero las baterías de Valencia van a ser con celdas chinas. Ya. No. ¿Dónde se van a producir? En China, y las vamos a tener que traer. Y las vamos a tener que hacer en Valencia y en otros lugares. Pero ¿no sería mejor que quizá fuéramos propietarios de esa tecnología que tienen los chinos o similar? ¿No tendríamos que hacer también algo por estar en esa carrera? Creo que es importante. Fertilizantes en base a hidrógeno, fertilizantes en definitiva. Y, sin embargo, la propia Unión Europea, en su política agraria comunitaria, en la nueva que se va a aprobar ahora, nos está diciendo que la parte de agricultura, también la alimentación, tiene que ser cada vez más saludable, con menos fertilizantes y con menos problemas. Luego, ese camino es muy relevante, el que lo definamos en todos los sectores de una forma adecuada, porque de lo contrario nos vamos a estar haciendo constantemente trampas en el solitario. Y creo que, como Euskadi, y vuelvo a lo nuestro, no nos lo podemos permitir. Arantxa, yo una duda para que yo no pongo como ejemplo esas empresas. Lo único que digo nosotros como empresa lo que tenemos que pensar es qué quiere la gente que está fuera y qué está comprando y qué valora. Y creo que eso es lo que te guía, esa es tu brújula. Nosotros podemos decidir aquí lo que la gente tiene que comprar, pero va a comprar lo que le da la gana. Claro. Y va a comprar el servicio que esté. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que uno de los temas de la transición energética que se nos está perdiendo es la industrialización local. Igual que os he dicho que hemos perdido el tema con las tecnológicas, otro de los temas que hemos perdido es el tema solar. Todos los paneles ahora mismo están en China y hay ahora mismo un cuello de botella terrible porque dependemos de ahí. Y creo que deberíamos de pensarnos temas como está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está tomando decisiones arancelariamente para proteger su propia economía. Y creo que eso habría que pensárselo aquí. Totalmente de acuerdo. Y hacerlo aquí. No podemos estar teniendo materiales de China y baterías de China. Yo estoy de acuerdo con eso. Y eso es una gran oportunidad, pero también eso forma parte de la hoja de ruta. Por eso yo lo que creo es que nos tenemos que poner de acuerdo en el dónde queremos llegar y empezar a fabricar un camino entre todos. Y en ese camino nos iremos cayendo y iremos fallando. Pero no lo podemos poner en duda cada vez que tenemos un problema, que es porque nos paraliza, nos deja incertidumbre. Y para un sector como el nuestro, Josuyón, que tú estamos en el mismo, lo peor que nos puede pasar es la incertidumbre. Y la incertidumbre regulatoria. Y estar en territorios donde no hay claridad de por allí vamos. Y yo te lo digo, el mundo lo está demandando. Nosotros estamos en decenas de países, menos que Repsol, pero en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en México, en Brasil, en Italia. Todo el mundo está apostando por esto. La cantidad de inversión que hay que hacer para
esa transformación energética es enorme. Y lo que hay que hacer es tener unos marcos estables y no parar cada vez que hay un problema, que lo estamos viviendo ahora mismo aquí. Entonces, totalmente de acuerdo, hay que industrializar y probablemente tenemos que pagar un poquito más. Ahí es donde yo digo, oye, igual todos tenemos que pagar un poquito más para tener una industria local. Pero eso necesita una voluntad política, empresarial de todos juntos. Yo, si me permites la broma, estos dos países, muchos de ellos mucho más estables que muchos de los que nos toca estar a nosotros. Pero bueno, eso tiene que ver también por dónde están los recursos. Hombre, yo en este tema del marco regulatorio no me quería meter, ¿no? Pero una reflexión, y estoy de acuerdo, Armando, con lo que dices, que hace falta estabilidad, que hace falta, o sea, no puedes dar señales absolutamente equívocas. Y yo creo que regulatoriamente España es un país estable. O sea, quiere decir que evidentemente los países que operamos en el mundo, pues cuando uno mira, esto es el primer cuartil en términos de estabilidad regulatoria, de seguridad jurídica y de efectos, pues, evidentemente, pero estamos en el primer cuartil entre los mejores en el mundo en términos de estabilidad y de lugares para la inversión. Yo aquí sí creo que, respetando este principio, tenemos que separar lo que son los mercados libres de los mercados regulados. Los mercados libres es como el que vende acero, la industria. Pues hay un mercado que tiene sus altibajos, uno tiene libertad de producir, hay momentos en los que pierdes dinero en las puertas porque hay sobrecapacidad en el mundo y eso en nuestro sector mayoritario, digamos la parte de los hidrocarburos, nos pasa mucho y luego hay momentos en los que evidentemente hay restricciones de oferta y las cosas cambian, ¿no? Pero luego están los mercados regulados y yo creo que la electricidad, porque ojalá se pudiese traer al puerto de Bilbao la electricidad en un barco de electrones y nadie tuviese que comprarlos, ni a Repsol, ni a Iberdrola, ni a Endesa, ni nadie, sino que pudieseis comprar en el puerto de Bilbao en competencia internacional al que quisieseis, porque el mercado sería mucho más libre, pero es evidente que tecnológicamente es imposible hacerlo. Y esto nos lleva a un mercado necesariamente regulado, en el que tiene que haber una combinación razonable entre el interés del consumidor y el interés del productor. Y ahora aquí hablo como productor, pequeño y más modesto, evidentemente, desde el punto de vista renovable, pero como productor. Hombre, mira, un momento de disrupción como el que estamos viviendo, y que tú has apuntado bien, que se produce fundamentalmente porque los altos precios del gas, y bueno, igual tiene que ver también con esa parte que decía antes, ¿no? Que si dificultamos que se produzca gas, pues igual los precios suben mucho, pero es verdad que la guerra de Ucrania ha intensificado todo esto, hace que esa regulación, el precio del gas esté así de alto. Claro, a mí me parece razonable que al que tiene que producir gas con un ciclo combinado se le retribuya para que lo haga a ese precio y tenga la rentabilidad razonable, la que sea y la que la regulación marque. Pero yo creo que en un momento como el que estamos viviendo y de una forma absolutamente transitoria, focalizado en el momento que vivimos, tasado en el tiempo, para que no destruya ese principio de seguridad jurídica que tú también describías y con el cual estoy absolutamente de acuerdo, a mí me parece razonable que la regulación en este momento opte por topar, si se me permite la expresión, el resto de energías. Claro, nosotros tenemos energía eólica, energía solar, energía hidráulica en pequeña dimensión, pero que son proyectos que a 50, 60 euros megavatio hora volaban bien y con una rentabilidad buena. Y claro, que el mercado libre esté a 150, 200, 250 o 300, pues lo entiendo que haya que hacerse para ese 20 o 25% que hay que hacerlo con gas natural. Por tanto, a mí, respetando ese principio de seguridad jurídica, con esa visión a largo plazo que tú también expresabas, para no desincentivar en absoluto esa energía renovable tan necesaria y que debe ser creciente, vamos, te aseguro que si nos ponen a 100 o 120 euros megavatio hora el tope para la energía renovable, no nos desincentivan para seguir invirtiendo, ¿eh? Los proyectos siguen siendo muy rentables. Por tanto, o sea, yo puedo entender, y es más, me parece razonable que en un momento como este se opte por una medida temporal, que es, entiendo que lo que el Gobierno fundamentalmente está tratando de hacer, el Gobierno central en materia y con el portugués, de entender que somos una isla energética y que, por tanto, en una situación de excepcionalidad como la que estamos viviendo, hay que corregir los precios para que esto sea posible. Y yo creo que desde el punto de aquí me cambio la gorra de productor a consumidor, porque claro, somos el principal consumidor de gas de España y de los principales consumidores eléctricos, con lo cual nos impacta también, evidentemente, en nuestras instalaciones industriales. Desde el punto de vista del consumidor, creo que esto es absolutamente razonable. Eso sí, seguridad jurídica, principio de largo plazo, y en ese sentido creo que estamos en un lugar en el mundo en el que merece la pena invertir comparativamente con lo que está el mundo en ese sentido, ¿no? Yo voy a aprovechar, déjame, Sí, que está muy interesante esto. Voy a aprovechar el foro para desmitificar un par de informaciones que yo creo que
Como he dicho antes, yo estoy de acuerdo, bueno, con el foro, que esto no es entre tú y yo, pero en que se pueden tomar medidas, y para eso están los gobiernos. Los gobiernos están para que tomen medidas temporales para un tema coyuntural. Claro, sobre todo si afecta a consumidores vulnerables que no tienen que pagar la factura de la luz. Yo 100% de acuerdo. Ahora, yo lo que espero es que dimensionen bien el problema, que las soluciones temporales sean acordes al problema que tú tienes y no que no tengan nada que ver. Porque si tú temporalmente pones unas acciones que no tienen mucho que ver, o no nada, mucho que ver con el problema, lo que vas a hacer es igual empeorar otra cosa. Y no sé si vas a arreglar el problema. En España no hay un problema. El precio del gas en Europa, hemos oído que España es una isla. Hasta que se anunció esa medida, en el primer trimestre de este año, los precios del pool en todos los países europeos eran iguales. Eran 230 euros. En Francia, en Portugal es igual que España, en Alemania, en Italia, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque el problema de los altos precios es el gas. Y como el gas es el TTF, que tú lo conoces muy bien, que tiene un precio único para toda Europa y se margina el gas, todos los mercados europeos tienen el mismo precio del pool. Si soy muy técnico, disculpas, por favor. Entonces, aunque tú tuvieras una conexión del grado del mundo, como económicamente no hay un desbalance entre precios, no habría un trasvase de energía, porque los precios son los mismos. Entonces, primer tema, somos una isla, igual energéticamente y físicamente falta interconexión, pero económicamente estamos en el mismo nivel. Entonces, ese es el primer problema. Segundo, el problema realmente que tenemos en España es una tarifa mal diseñada. Mal diseñada. Y deberíamos de intentar, nosotros hemos hecho propuestas para decir, oye, si tú empiezas a hacer como tienen todos los países, que esto fue de un gobierno anterior, hacer el precio del forward, ahora mismo está alto, pero con un costo mínimo podrías bajar la factura casi un 30%. Y tenías estabilidad de precios, porque lo que provoca mucha alarma social es que un día sea 200, lo vemos en el telediario. Eso no está, o no sabemos si está, porque no sabemos muy bien lo que van a proponer, que eso también es otra área de discusión, en el borrador ni está en las soluciones. Entonces, ¿se va a bajar el precio de la electricidad? Sí, se va a bajar el precio de la electricidad. Otro mantra que hay aquí que se dice es que como el pool está a 200, todos cobramos 200. Eso es falso. El 80% de la energía en España está bilateralizada. Yo tengo casi 2.000 gigavatios hora de energía renovable con PPAs a empresas privadas, a esos 40 euros, que no pasa por el pool. Yo lo vendo a 40, recibo 40. No recibo lo que tiene el gas. Eso es el 80% de la energía de este país está bilateralizada y se paga a un precio que no tiene nada que ver con el precio del gas. Eso es un tema regulatorio que también le hemos dicho cambiarlo, para que la gente entienda lo que hay. Entonces, la pregunta es, ¿estas medidas van a atacar el problema? Yo creo que no. Yo creo que estas medidas no están dimensionando bien el problema. ¿Qué nos va a pasar? Pues que, como parece, no va a haber dos casaciones, va a haber exportación a Francia. Y aquí se va a producir más energía fósil que va a ir a Francia. Veremos cómo está el mecanismo, no lo sabemos. Se está hablando de también que el carbón entre en el mix del que se va a compensar económicamente. A mí me parece que en el año 2022 hablar de que el carbón es tremendo, ¿no? Entonces, ningún país europeo ha necesitado hacer un tema coyuntural, ninguno, salvo España y Portugal. Entonces, si los precios están iguales, si las situaciones en Europa son iguales, ¿por qué España y Portugal necesitan algo coyuntural? Esa es mi gran duda. Como te digo, cuando sepamos los detalles del decreto, porque no lo conocemos, pues lo podemos comentar. Yo, entre tanto, intento moderar, pero poner la voz a los empresarios y empresarias que están con nosotros, ¿no? Porque la pregunta, igual que 2030 está pasado mañana y hay una estrategia energética 2030, que no sé si hay que adaptarla o no en razón de todo lo que sobreviene. Habláis y os escuchamos súper atentamente, pero la pregunta en la empresa, en el taller, como diríamos otra vez en Eibar, es qué podemos esperar de la evolución de los precios de la energía y
y qué decisiones tenemos que adoptar las empresas, ¿no? Porque estáis hablando de cronocompetencia en términos de transición, pero la pregunta es, ¿y al día siguiente qué? Y lo siguiente es, ¿qué tipo de empleo y qué hacemos con las personas que trabajan con nosotros vinculado a esa transición, ¿no? Si queremos unas empresas excelentes, tenemos que ser unas empresas responsables socialmente. Y en ese objetivo de ideología que definía Josu Jon, lo primero que tenemos que poner en el centro son a las personas, ¿no? Si no tenemos personas con esperanza, tenemos una nación resignada como es Rusia en este momento, triste, gris, sin futuro, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto? Porque queda entendido, y yo desde luego he empezado a entender en una actitud a la defensiva, que es entendible, para luego hacer una actitud constructiva. Pero la pregunta es, ¿cómo transformamos todo esto en el corto plazo? Has hablado del corto plazo y decir, no nos ceguemos en el corto plazo. En la política, desgraciadamente, es difícil que exista el largo plazo, pero es que en la empresa, si no pensamos en el día siguiente, igual dentro de 2 no estamos. ¿Cómo, en todo este paréntesis que estamos abriendo, cómo resolvemos en el día a día? Y tercero, ¿existe un modelo? Porque nos guste o no, en Alemania hay un modelo. Lo ha habido con bandazos, pero lo ha habido un modelo también en el reparto de fondos europeos, poniendo a la empresa en primer lugar y evaluando en 5 años qué empresas van a poder ser competitivas y cuáles no, y cuáles necesitan más ayuda o cuáles no. A una empresa de Ermua, vuelvo a citar ese valle querido en la frontera guipuzcoana e ibarresa, que es campeona oculta en el mundo del diésel y que es fenomenal. Pero está pensando que igual dentro de 10 años tiene que desaparecer. ¿Quién le ayuda a hacer una transición? Porque no puede abrir 2 líneas de producción, ser un fenómeno en uno, tener a la gente dedicada a eso y saber que dentro de 10 años no puedes estar ahí. Al frente de una empresa, ¿cómo se resuelve todo esto? Que en el relato queda muy interesante. Hay una guerra por el relato en todos los lugares, pero ¿cómo pisamos suelo y lo resolvemos? Hombre, ¿no? yo voy a echar todavía el balón un poco más lejos, porque claro, estamos pensando en el largo plazo y es verdad. Yo creo que con los diferentes puntos de vista que tenemos, todos coincidimos en que hay que llegar a un objetivo y que es muy importante cómo definimos esa senda para alcanzar ese objetivo. Y ahí podemos tener matices evidentemente diferentes. Mi preocupación ahora es el corto plazo, pero no por la transición. Porque claro, cuando tú estabas hablando de qué hacemos ahora con la energía en el corto plazo y cómo van a estar los precios, es que estamos en una guerra. Y ha habido una invasión por parte de Rusia del continente europeo. Y estamos en este contexto. Y ahora yo puedo tener mi visión a 1 año, a 5 años, a 10, muchas dudas, incertidumbres a 20. Pero claro, lo que ahora mi preocupación es el invierno que viene, desde el punto de vista energético. O sea, yo no sé qué evolución va a llevar. Evidentemente ya me gustaría saberlo, ya me gustaría además que fuese positiva y que esto terminase cuanto antes. Pero claro, podemos vernos con que la dependencia de 155 BCMs, si no me falla la memoria, de Europa, el continente, en términos de gas, respecto de Rusia, en el supuesto de que no tengamos ese suministro, perdóname Armando, porque estoy totalmente de acuerdo con el comentario que has hecho del carbón, pero esa discusión, tu opinión y la mía, va a ser absolutamente nimia dentro de 5 o 6 meses si nos enfrentamos a ese problema. Porque el problema es cómo sustituimos eso. Y yo creo que tenemos que empezar con un mensaje y actuaciones claras, en la que además aquí hay una cultura muy importante, desde el Ente Vasco de Energía y desde el sector industrial vasco, de eficiencia energética. O sea, hoy no se pueden sustituir los 150 BCMs de gas que Europa recibe de Rusia. ¿No? Pues si tomamos la capacidad excedentaria de la península ibérica en términos de terminales de GNL, no puede pasar por los Pirineos por la falta de infraestructura. Y si tomamos el resto de capacidad excedentaria en terminales, puede estar el orden de magnitud, pueden ser 50, 60 BCM, 70, si me apuras mucho, un poco más por tubo, que puede venir del Cáucaso, que puede venir un poco más de Argelia por Italia, 10, 15 veces más. O sea, no hay forma de cubrir prácticamente 1/3, el 40% de ese gas en Europa. Y eso va a provocar un tensionamiento brutal, que tú lo explicabas perfectamente, desde el punto de vista de que nuestro gas, el GNL que recibimos, lo recibimos de los mercados internacionales, y esto puede venir el verano que viene, el invierno que viene, y una necesidad muy fuerte de reducir consumo. Y creo que como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y además creo que tenemos que pedagogizarnos todos. Voy a poner un ejemplo. Evidentemente no vamos a salvar Europa con esto. Pero nosotros en nuestras plantas industriales, las refinerías y las plantas químicas, consumimos 3,5 BCMs de gas.
Los BCMs, eso es el 12% de todo el consumo de España. Lo consumimos en nuestras 5 plantas industriales. Pero bueno, en los últimos 3 meses hemos bajado de 3,5 a 2,5 BCMs el consumo de gas. Hemos empezado a utilizar todo lo que podemos, propano, butano, nafta, corrientes de fuel gas en las refinerías, y hemos bajado en un 30% el consumo de gas. Primero, porque económicamente lo necesitamos, pero segundo, porque es un acto de responsabilidad. Eficiencia energética. Tenemos que acelerar al máximo, por supuesto, la generación renovable. Totalmente de acuerdo con tus reflexiones en ese sentido, Armando. Y todo lo que está parado por los permisos, que pueda estar cuanto antes en marcha. Pero además, todo lo que podemos hacer de biogás, de utilización de residuos, o sea, todo lo que podemos acelerar, porque tenemos un problema de seguridad de suministro en los próximos 6 o 7 meses, que evidentemente va a impactar de una forma dramática, como posiblemente aquí los mayores del lugar, algunos éramos, yo era niño y Arantxa todavía más en aquella época, pero lo del Yom Kippur, pues cuando teníamos 10 o 11 años, cuando veíamos a los holandeses en bicicleta de la televisión porque les habían cortado el suministro de petróleo. O sea, creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión, por supuesto institucional y también desde las empresas, cómo abordamos los riesgos de seguridad de suministro que podemos tener a lo largo de los próximos meses. Hombre, yo creo que habéis comentado unos cuantos temas que son muy interesantes, analizados desde el punto de vista de administración, ¿no? Y es verdad que tenemos que atender, como siempre, lo urgente y lo importante. Como administración, a veces lo importante, que es lo de largo plazo, nos cuesta más, pero creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, siendo lo urgente todo lo que habéis hablado. Pero quizá como consecuencia de que no hemos tomado decisiones como administraciones, que son las importantes, y nos ha llevado a ser una isla, que creo que es lo último que deberíamos ser, una isla energética es lo último que deberíamos ser, pues igual toca también empezar a pensar que esos conductos que nos eviten ser una isla hay que ponerlos en marcha. Ya es hora de ponerlos en marcha, sean conexiones eléctricas o sean conexiones gasistas, que todavía las vamos a necesitar durante un tiempo. Y es fruto de una decisión no buena. Y estoy plenamente de acuerdo contigo. Probablemente el precio del gas y el precio de la electricidad ha sido prácticamente igual desde agosto en todos los países de la Unión Europea. ¿Cómo nos ha afectado en la factura? Ay, amigo, eso ha sido muy diferente. Eso ha sido muy diferente y es fruto de una decisión también que hay que tomar, y es una decisión que nos toca a las administraciones, ayudada por vosotros, que sois los que controláis un poco el tema. Pero sí es verdad, y en este momento estamos sufriendo. Pero eso no puede hacer que no aprovechemos esta oportunidad atendiendo esa urgencia en este momento, que creo que es una decisión acertadísima de bajar y de topar esos precios y de intentar, bueno, pues poner un poquito menos de tensión o destensionar un poco la situación, hacer esa planificación a largo plazo, es decir, cómo queremos que sea nuestra factura a largo plazo, porque decías, el 80% de mis clientes están en contratos bilaterales. Yo creo que el 20% debe estar en Euskadi, porque aquí el que tiene contrato bilateral es la rara avis, y nos toca también como administración trabajar ese tema, y también tiene que ser de vuestra mano, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Y es importante, y retomo una cosa que no tiene nada que ver con la energía, pero que es importante decir cómo trabajamos con esas pymes, cómo las ponemos en el centro de nuestras decisiones, cómo les ayudamos a salir adelante, y nos toca como administración también, y las personas. Yo creo que ese modelo diferente de empresa en la que las personas se sienten implicadas, que tienen que trabajar porque las necesitamos. No podemos estar jugando con las personas de un lugar a otro, saltando constantemente. Tenemos que implicarlas, hacerlas sentir con ese orgullo de pertenencia, y que el modelo de empresa que trabajemos sea pues, un poco más participativo y un poco más sensible, ¿no? Y es un elemento que, siendo el precio de la energía y la situación muy importante, las personas van a estar en el centro de todas nuestras decisiones y las tenemos que considerar de forma clave, ¿no? Yo creo que se ha tratado en muchas ocasiones, las patronales lo estáis tratando, ¿no? Pero tenemos que intensificar y colaborar para que eso sea una realidad. Quien toma hoy en día, nuestros hijos e hijas toman la decisión de trabajar en una empresa o en otra por muchas razones muy distintas a las que teníamos nosotros, y valoran el tema verde, el tema de la descarbonización, valoran su tiempo libre, valoran el sentirse en un proyecto importante. Bueno, pues tenemos que también abordar esa reflexión, creo, por poner un punto distinto de lo que es la parte energética, ¿eh? Bueno, yo coincido totalmente con el tema del invierno que viene es importante, y creo que el tema de la eficiencia energética, pero no solamente para la industria, para todos nosotros, la educación de no consumir, y eso es lo más verde, creo que nos lo tenemos que meter, tenemos que internalizarlo muy bien, totalmente de acuerdo,
Decíais un poco sobre los precios, ¿no? Y que hablábamos siempre de lo de los precios. Yo creo que en las transiciones de estas vamos a tener más. Yo creo que hay que asegurar varias cosas. Primero, que los clientes vulnerables no paguen. Y eso no es una cosa que sea muy complicado. Eso, vuelvo a decir, eso está mirado y eso se puede hacer básicamente, y lo ha dicho Europa, utilizando los impuestos. El CO2, como decía Josu Jon, ha subido muchísimo y está ingresando casi 4.000 millones más. Si utilizas un 10% de esa parte para que los clientes vulnerables no paguen la factura, prácticamente dejas una factura muy plana. Creo que luego también hay que atender a los electrointensivos. La industria electrointensiva, independientemente de las coberturas que haya hecho, debería tener una cierta cobertura. Nosotros también hicimos una propuesta para intentar sacar una parte de energía renovable y subvencionar la parte de los electrointensivos, que bueno, pues está el gobierno mirándolo, pero yo creo que es importante. Y en el futuro, como decíamos antes, creo que tenemos que empezar a pensar en eficiencia energética, planificación a más largo plazo, no a tan corto plazo energética, probablemente con un mix amplio, como decía Josu Jon, pero tener contratos a 3 o 4 años. Nosotros estamos también en la Comunidad Europea pidiéndoles que fomenten fiscalmente esos contratos. O sea, que la gente que diga, oye, yo no voy a tener una volatilidad, fiscalmente tenga una ayuda o que les podamos, digamos, ayudar a que la gente no esté todo el día con la factura de la luz que si sube, que si baja. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y termino con lo de las personas, porque a mí me parece importantísimo. Yo creo que el tema de las personas y los nuevos modelos que metemos para el futuro, yo soy una persona bastante optimista, me parece que es apasionante. Y tenemos por lo menos una calidad de profesionales en esta tierra espectacular. Un modelo que a mí me gustaría compartir, que hemos estado haciendo, nosotros, Iberdrola, pues aquí en Euskadi hemos sido siempre una empresa muy tractora, hemos internacionalizado a muchas empresas que estarán por aquí, a Ingetea, nos hemos llevado de viaje siempre a Estados Unidos, hay medidores smart meters por todos los lados de ZV, aquí está así, es que nos hemos dedicado un poco a exportar, pero con un modelo que yo creo que ha sido muy importante. Yo hablo mucho de este modelo cuando voy fuera. Un modelo donde estamos trabajando nosotros arrastrando empresas y las empresas innovando con nosotros y permitiendo que construyamos. Acabamos de hacer con la Diputación un centro de lo que llamamos el Global Smart Grid Hub, o sea, es un centro de innovación que está aquí en Larraskitu, donde están universidades, empresas, nosotros, todos juntos en un entorno absolutamente de innovación. Y a mí me parece que ese es el tema. Las personas, las nuevas generaciones, además lo que les gusta es eso, la innovación, hacer cosas nuevas. Y la innovación es el futuro. Es donde te vas a encontrar soluciones a problemas que ahora mismo no conoces. Y por ahí vamos, ¿no? Entonces, animarles a todos. Animar a todas las empresas, los que quieran contribuir. El centro está ahí a servicio de todas y encantados de recibirlos. Creo que los puntos tanto de la consejera como de Armando, los comparto absolutamente. Y claro, nosotros somos una empresa industrial, con todo lo que eso tiene de positivo y de negativo. Nosotros somos los de la taladrina, para entendernos en nuestras operaciones industriales. Taladrina y un poquito de hidrocarburo en los dedos cuando tocan los tubos. Entonces, cuando se piensa en lo digital, pues uno puede pensar que esto no es para nosotros. Y ahí surgen barreras, y surgen barreras psicológicas en la empresa. Primero surgen barreras generacionales. Algunos pensamos que eso ya no es de nuestra generación. Luego surgen las barreras razonables de los trabajadores. Estos me quieren digitalizar para echarme a la calle y para que perdamos el empleo y me quieren sustituir por un robot. Y luego están las partes glamurosas, ¿no? Eso que es la parte comercial. Tienes una herramienta Wilet con 4 millones de consumidores y que está creciendo y que tiene más descargas que WhatsApp estos últimos meses y lo que quieras. Pero es la parte glamurosa. Pero cuando vas a la parte industrial, claro, al final tienes que llegar a una especie de acuerdo o coalición para llevar esto adelante. Y yo recuerdo una conversación hace ya varios años con los sindicatos en Repsol, en la que les decía, mirándonos a los ojos, tenemos que apostar juntos por esto, porque es la única forma de que mantengamos y crezcamos en el empleo industrial. Pero a su vez tenemos que tener un compromiso de que esto no va a ser utilizado para reducir el empleo industrial, sino para mejorarlo. Y tenemos que romper las barreras generacionales. Y tenemos que pensar que todos podemos formarnos en esto. Y de hecho, hoy, en temas como la inteligencia artificial, por cierto, colaborando con el Gobierno vasco, con el Basque Artificial Intelligence Center en Indesia, estamos liderando esta apuesta de llevar la inteligencia artificial a la pequeña y a la mediana empresa, a toda la cadena de valor. Oye,
Y donde más dinero hemos sacado en esto es en la parte industrial. Mira, aquí está Emiliano, lo tengo delante, López Achurra. Él ha liderado con mucha convicción la parte de la digitalización, por ejemplo, en Petronor. Nosotros, procesos tan simples como que la programación. La programación al final es, oye, tú hoy compras un crudo, se lo compras a un trader y está en un barco no sé dónde, y claro, es un crudo diferente que tiene un determinado producto cuando lo vas a destilar. Sabes que te va a llegar dentro de 4 semanas, tienes tus unidades, cada una con su eficiencia energética, su consumo de hidrógeno. Dentro de 15 días va a ser un producto en el mercado, tienes un mercado de futuros que te dice más o menos dónde puede estar el diésel, dónde puede estar la gasolina. Claro, la optimización de eso, utilizando esa programación que evidentemente con sistemas lineales y no lineales lo hacíamos antes, pero el buscar el óptimo de esa programación, porque antes tenías uno de los potenciales, muchos óptimos, pero no necesariamente el óptimo, pues igual habéis mejorado 0,4, 0,5, 0,6 dólares por barril, el margen y la rentabilidad con eso. Claro, 0,6 dólares por barril no es nada, ¿verdad? Pero claro, cuando procesas como procesa Petronor 50 millones de barriles de crudo al año, son 30 millones de euros de reducción de costes energéticos, mayoritariamente, y de costes logísticos, que tiene también mucho que ver con la transición energética y que va de la mano de la digitalización. Y luego, empresas, como bien decías Armando, como las nuestras, que tenemos una cadena de valor, lo que tenemos que tratar es que este conocimiento, la digitalización, que le perdamos el miedo, que nuestros proveedores, que toda la cadena de valor vaya entrando en ello. Y yo creo que la apuesta que se está haciendo Arantxa desde el Basque Artificial Intelligence Center va en esa línea, ¿no? De que todo este conocimiento, en cierta medida, lo llevemos a la industria. Que la industria de hierros, también, porque a veces pensamos, perdóname, que estoy hablando igual demasiado, pero nosotros a veces para contratar matemáticos para nosotros, te viene y te dicen, oye, pues claro, además en entornos, dices, a veces, por ejemplo, en Madrid o en sitios en los que pues tienes estas empresas tecnológicas, y dices, oiga, yo qué capacidad competitiva tengo desde Repsol para atraer este talento, cuando se me puede ir a Google, o se me puede ir a Microsoft, o se me puede ir a Amazon. Y esos perfiles muchas veces se encuentran muy motivador el cambiar una industria como la nuestra. Dice, oiga, es que esto es un proyecto y es un reto que merece la pena. Igual porque nos ven un poco a veces como unos pequeños dinosaurios, pero bueno, dinosaurios que estamos aprendiendo a correr también. Y yo creo que eso es muy importante porque creo que si tenemos que hacer una digitalización y una transición energética, que estoy totalmente de acuerdo con esos dos retos que planteabas al principio, lo tenemos que hacer basados en las capacidades industriales y tecnológicas que tenemos en este país, que hay muchas. Sí, sí. Y a nosotros, y eso lo estamos haciendo cada uno en la dimensión que podemos, nos toca ser tractores de este esfuerzo. Es que esa es la única manera, además, en que las pymes puedan subirse a este tren que está en marcha y que si no vamos a poderlo perder, ¿eh? Yo creo que yo al menos soy muy insistente en esa parte industrial, ¿no? Cuando aplicamos técnicas de digitalización de cualquiera de las tecnologías, y puede ser inteligencia artificial u otras, primero tenemos la ventaja de que probablemente la persona que está programando, porque está programando, inteligencia artificial es programar al final, si está programando algo para un proceso o para un producto determinado y ve que mejora, probablemente la ilusión es mucho mayor que estar programando un algoritmo de inteligencia artificial que no sabes muy bien para qué va a servir. Por lo tanto, vamos a aprovechar esa oportunidad de atracción de decir, vas a ver el caso aplicado, y en cómo. Y así como se hizo en su momento con la calidad, cuando empezamos hace ya también en tiempos pretéritos, cuando se empezó con temas de calidad de decir, bueno, pues el zero a catch famoso, bueno, probablemente las empresas más grandes lo hicisteis más fácil, pero después se fue trasladando a todos, porque claro, vuestra exigencia hacia los más pequeños era importante. En este tema tiene que ser igual. Vuestra exigencia de aplicaciones, de ser mucho más digitales, mucho más adaptados a los tiempos, va a hacer que el resto también se mueva. Va a exigir muchas cosas y para eso estamos como administración, para poder ayudar. Pero yo creo que el ejemplo que ponías antes, Armando, de cómo habéis trabajado con todo el sector, es un ejemplo a seguir y que no se os olvide, por favor, os lo pido ya como consejera en este caso, que es la forma en la que tenemos que continuar trabajando. Es la única manera de llegar a las pymes y somos muchas, probablemente hay muchas también en la sala y os van a necesitar para poder hacer esa digitalización de verdad. Pero aprovechar esa oportunidad del tema industrial porque jóvenes que están viendo para qué estoy trabajando, ¿por qué estoy metiendo un sistema automático? ¿Cómo mejoro el proceso? Les hace una ilusión especial. Es que no es lo mismo estar picando para no saber muy bien para qué. Sí, para aplicaciones maravillosas que hay en el teléfono, vale, pero ¿para qué en este país? Pues para mejorar una refinería, para hacer que Iberdrola sea mucho más eficiente, para que cualquiera de nuestras empresas sea más eficiente energéticamente, lo decías antes.
para conseguir que los procesos productivos cuesten menos, podamos vender más y a mejor precio. Esto va de eso, y si conseguimos que las empresas sean más eficientes, y vuelvo al inicio, el país será más competitivo en su conjunto y mucho más equilibrado y mucho mejor. Y, Arantxa, yo una interpelación no a ti, pero igual al Gobierno, ¿no? A lo largo de la historia, los momentos catárticos de cambio, ¿no?, han sido cambios tecnológicos, ¿no?, supuso la imprenta, pandemias y guerras, y ahora tenemos 3 en 1, ¿no? Entonces, nunca ha coincidido sincrónicamente, además, un proceso como este, y lo de la resiliencia me ha encantado porque también eso se agota en la paciencia. Pero la pregunta es, o sea, si es posible o no cuando se está al mando de un transatlántico como el tuyo, ¿no? Es decir, yo puedo lograr decir qué futuro quiero para este sector de industria. Piensa en el sector de valorización. Tú tienes capacidad de ordenar el puzzle de aquí a 5 a 6 años, porque igual hay una empresa que con todo lo que pueda estar sufriendo quiere invertir. Tiene 1000 incertezas, 1000 inseguridades. Y al menos quiere saber si la Administración va a apoyar ese modelo u otro. No digo la nuestra. Yo le veo a Macron, decidió 2 meses antes de las elecciones dar 5.000 millones de euros a la fusión de Citroën y de Peugeot y a Renault para relocalizar en Francia las empresas que estaban fuera de Europa. Y eso es nacionalismo, autarquía, no sé qué es, pero ha dicho usted, lo mismo que hizo Trump. Eso solo se puede en Francia, ¿eh? Bueno, eso en Europa solo lo puede hacer Francia, el resto sería ayuda de Estado. Pero lo hizo, como lo hizo Trump respecto a China hace tiempo, ¿no? Ya sé que nosotros no podemos hacer eso y que somos muy pequeños para los problemas grandes y que eso es muy complicado. Pero la Administración puede ser un guía, un faro que marque esa pauta, o que incentive algo que no es muy vasco, que es cooperar, porque generalmente hacemos fusión por absorción o vendemos. No cooperamos, no competimos, competimos y no cooperamos, ¿no? Es posible que haya esa labor de ordenación del tráfico, porque en lo regulatorio se nos escapa. Se nos escapa por lo que estamos comentando hoy, por la dimensión, ¿no? ¿Qué papel se puede jugar en intentar otorgar un intento de seguridad en esa idea público-privada? Y si cabe hacerlo, o si tienes ese punto de impotencia de decir, me gustaría saber lo que va a ocurrir dentro de 4 o 5 años. Son muchas preguntas, pero si os lo planteáis de cara a que cuando se está planteando qué hacer en el futuro, la pieza de la Administración es clave, ¿no?, para saber por dónde ir, ¿no? Así es. Pues ahora que no nos escucha nadie, te diré que hay mañanas que me levanto y digo, ¿cómo demonios voy a asumir yo esto? Pero como soy optimista por naturaleza, la mayoría de las mañanas suelo estar positiva, ¿eh? Entonces, yo creo que como Administración lo primero tenemos que ordenar precisamente hacia dónde queremos ir, ¿no? Y tocabas un tema que lo he tocado de pasada al principio, y es todo lo que son la gestión de los residuos. La gestión de los residuos o esa economía circular, que parece más moderno ahora hablar de economía circular que de gestión de residuos, que es lo mismo en definitiva, ¿eh? Pero tenemos que pensar cómo vamos a aprovechar todos esos recursos que nos aparecen, porque van a ser recursos secundarios que nos aparecen en nuestra industria, y tenemos que ordenarlos. Y yo creo que precisamente, bueno, pues tuvimos una desgracia muy importante en este país allá por febrero del año 2020, en el que murieron 2 personas en Zaldívar, y yo creo que nos abrió mucho los ojos. Si ya veníamos pensando en que teníamos que trabajar, yo creo que está muy claro la vocación de decir, Europa nos ha planteado un reto y el nuestro tiene que ser conseguirlo. Es decir, llevar el mínimo residuo a vertedero, el mínimo, y valorizar. Pero eso me pasa igual que, y le miro a Armando, que con las eólicas y las fotovoltaicas. Tenemos que tener muy claro que tenemos que, desde luego en este momento y como país, las arenas de fundición, las escorias de acería, los plásticos, son las corrientes principales, ¿eh? Las tierras contaminadas, el papel. Todo eso tenemos que utilizarlo de la mejor manera posible, reutilizarlo y volverlo a meter en la cadena de suministro. Y eso pasa por instalaciones de valorización. Y eso pasa por hacer una instalación que es de carácter industrial en algún lugar de Euskadi. Y no vale mirar a los vecinos, no vale mirar y decir, no, a mí que me quiten esto y me dejen en paz. No, aquí también tenemos que trabajar. Y yo creo que eso pasa por normativa, pasa por vocación y pasa por planificación. Pero pasa porque también seamos capaces de transmitir a nuestra sociedad y a nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer, y que tengamos que ponernos en fila. Pero no solamente en fila, quiero decir, a hacer lo que tenemos que hacer.
pero no solamente pasa por esos grandes corrientes de residuos. ¿Qué va a pasar con las baterías de los vehículos eléctricos que va a haber muchas circulando por la calle? ¿Cómo las vamos a reciclar? ¿Cómo vamos a reutilizar esos materiales? Que, por cierto, pues por aquí cerca hay pocos, parece que en Cáceres hay algo, pero por aquí parece que hay poco, y esos materiales están muy lejos y van a ser muy caros. Y si vamos a trabajar, igual que hicimos con los semiconductores, los mandamos allí al sudeste asiático y luego Dios dirá, mal. Entonces tomemos esas decisiones y reciclemos todo tipo de materiales que después podamos volver a meter en el sistema. Esto y esos teléfonos también tienen muchos materiales a reciclar. Vamos a utilizarlos y vamos a centrarnos en que, así como en la eficiencia energética vamos a consumir el mínimo de energía, vamos a consumir el mínimo de materiales nuevos y vamos a reciclar el máximo. Con planificación y, desde luego, vocación clara de que no lo vamos a hacer hoy ni mañana, pero hay que tener el horizonte, igual que en eficiencia energética y cambio climático, en transición energética y cambio climático, también en gestión de residuos, porque también es cambio climático, por cierto. Bueno, mila esker, Arantxa, Josu, Jon, Armando, yo creo que es un foro en el que comprobamos que las incertezas existen, pero que ojalá las podamos gobernar de alguna manera. Orduan, hemen bukatzen dugu saio hau, segiduan jarraituko dugu, mila esker denoi, zuen egotea.